Bueno, bienvenidos al componente flexible de farmacología de las enfermedades respiratorias pediátricas. Este componente flexible trata de integrar aspectos anatómicos, fisiológicos, fisiopatológicos y de farmacología clínica aplicados a un grupo de enfermedades en una población específica, como son las enfermedades respiratorias en pediatría. Bien, este curso ustedes lo van a tener disponible tanto en la plataforma de la universidad como en otra plataforma, eh, la cual tendrán acceso en su momento. Está planeado para esta primera versión tener 9 módulos. Un primer módulo donde vamos a ver fundamentos anatómicos y moleculares del aparato respiratorio. Un segundo módulo donde ampliaremos aspectos fisiológicos. Un tercer módulo donde hablaremos acerca de la semiología y la interpretación de las pruebas de función respiratoria, cosas fundamentales para entender la patología respiratoria en esta población. Y después daremos desarrollo a grupos temáticos de patologías que tienen en común aspectos fisiopatológicos. Entonces hablaremos en un módulo de las enfermedades infecciosas del aparato respiratorio, luego hablaremos de todas las enfermedades de la vía aérea, luego de las enfermedades respiratorias del recién nacido. Por último, estaremos hablando de patología pulmonar en el inmunosuprimido y otra patología que no clasifica en estas categorías. Bien, lo que buscamos en este curso es que el estudiante tenga conocimientos básicos y avanzados de fisiopatología pulmonar que le permitan entender el diagnóstico y la terapéutica de las enfermedades pulmonares, así como que cuente con herramientas de farmacología clínica para individualizar el tratamiento. Comencemos con el primer módulo. Vamos a hablar un poco de las bases genéticas y epigenéticas de la enfermedad pulmonar. Antes, recordar qué es un gen, qué es un alelo y cómo es la nomenclatura cromosómica. Un gen es una unidad de información genética y de herencia que se localiza en un locus específico dentro del ADN y que va a codificar una proteína o un RNA mensajero. Bien, podemos decir que es un conjunto de información, que va a tener un objetivo específico. Bien, se va a disponer a lo largo de ambas cromátidas y van a ocupar una posición determinada. Ahora, como sabemos, los genes van a tener regiones codificantes y regiones no codificantes, y solamente los exones son los que van a ser las regiones codificantes, mientras que los intrones son regiones no codificantes, pero que tienen funciones modulatorias. Bien, ahora bien, existen distintas formas alternativas que puede tener un gen, a eso lo vamos a denominar alelos, dado que nosotros tenemos un material genético diploide, tenemos dos juegos de cromosomas, uno que proviene de la madre, otro que proviene del padre. Cada par de alelos se va a ubicar en igual locus dentro de cada cromosoma. Y el alelo es el que puede ser entonces dominante o puede ser recesivo según el nivel de expresión que tenga, como ustedes recordarán lo visto en genética médica. Ahora también dentro de la nomenclatura, y esto es el objetivo de dar esta información, es porque más adelante es necesario tener claro estos conceptos para poder entender la interacción genética-ambiente en las enfermedades respiratorias. Ahora, cuando nombramos un locus específico o una posición específica de una secuencia ya sea que hace parte de un gen o estamos hablando de una mutación,
siempre vamos a tratar de localizar ese locus con un número inicial, que es el número del cromosoma, luego va a ser seguido de la letra P o la letra Q, de acuerdo si se localiza en el brazo corto o en el brazo largo del cromosoma, y después van a ver ustedes tres números que van a indicar la región, la banda y la subbanda, siempre iniciando la numeración desde el punto más cercano al centrómero. Bien, entonces tener claro qué es un gen, un grupo de información que va finalmente a terminar en la expresión funcional de una proteína, de un ARN mensajero. Tener en cuenta que un gen puede tener distintas formas alternativas, que es lo que llamamos alelos, y que esos alelos pueden ser dominantes o recesivos, y que para localizar específicamente, por ejemplo, una secuencia o un gen, utilizamos una nomenclatura donde nos referimos al cromosoma, si está en el brazo corto o en el brazo largo, nos vamos a referir a la región, a la banda y a la subbanda. Bien, teniendo claro esta introducción demasiado superficial para entender un poco lo que hablaremos adelante respecto a genética, tenemos de que en la patología respiratoria hay dos enfermedades ampliamente estudiadas y que sirven como modelo para entender las bases genéticas de las enfermedades pulmonares, que son la fibrosis quística y el asma. Empecemos un poco hablando de la fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad que puede afectar a uno de cada 3.000 recién nacidos vivos en población caucásica, o 1 en 8.000 o 1 en 9.000, que son las frecuencias que encontramos, por ejemplo, en nuestro país. Es una enfermedad donde hasta el 100% incluso de su etiopatogenia puede ser debida a factores genéticos, pero no lo es todo. Vemos de que eso va en un rango que puede ir entre el 54 al 100, dependiendo de la interacción también que tenga, como veremos adelante, con el medio ambiente. Tiene una herencia totalmente mendeliana, es una enfermedad autosómica recesiva y se produce por un defecto en el cromosoma 7, que finalmente va a llevar a la presencia de un canal de cloro totalmente defectuoso, ¿sí? Esta patología de la vía aérea la vamos a detallar, sus aspectos clínicos de diagnóstico y tratamiento, en el módulo de enfermedades de la vía aérea. Pero lo que nos interesa en el momento es que es una enfermedad donde justamente el defecto genético ocurre por la pérdida por ejemplo, uno de los defectos genéticos, o quizás el más frecuente, ocurre por la pérdida de fenilalanina en la posición 508. Entonces la pérdida justamente de fenilalanina debido a una mutación en la posición 508 es lo que va a llevar en este caso a la síntesis de un canal de cloro defectuoso, pero no es la única mutación. Se han descrito más de 1900 mutaciones, ¿sí? Ahora bien, para que esta anomalía en el canal de cloro se presente, se requieren de que los dos alelos sean defectuosos para que se presente la enfermedad. Bien. Y este gen, como hemos hablado, pues va a codificar la secuencia de aminoácidos que va a generar las proteínas que forman parte del canal de cloro. Bien, justamente los dos grupos de mutaciones más frecuentes son las mutaciones que llevan a una completa ausencia del canal. Existe un grupo de mutaciones específicas que se caracterizan por esta anomalía, que son llamadas también mutaciones tipo 1, y existen anomalías que van a causar, son defectos en la regulación del material genético, que finalmente son también llamadas mutaciones tipo 3. Estos son quizás los dos tipos de mutaciones
en conjunto más frecuentes asociadas a esta enfermedad. Y no solamente eso, sino que se correlacionan con un fenotipo en el cual el paciente tiene una enfermedad más severa y usualmente tiene insuficiencia pancreática. Bien, entonces existe una clara correlación entre el genotipo y el fenotipo, por ejemplo, en esta enfermedad. La presencia de mutaciones tipo 1, tipo 3 y la presencia de un fenotipo con una severidad de la enfermedad, dada mayor cantidad de compromiso pulmonar y afectación pancreática en esta patología. El asma, entonces, es la otra enfermedad que sirve como modelo para estudiar el papel que juegan la carga genética en la aparición de la enfermedad. El asma es una enfermedad, es quizás una de las enfermedades más prevalentes respecto a las enfermedades pulmonares en todos los grupos etarios y particularmente en niños es la enfermedad que causa mayor carga de la enfermedad, no solamente en el mundo sino también en Colombia respecto a la patología pediátrica. Es una enfermedad donde se ha estimado que los factores genéticos pueden contribuir desde un 30 hasta un 70%, pero como vemos es un rango supremamente amplio, lo que indica la naturaleza multifactorial de esta patología. Bien, existe solamente un hallazgo consistente en la investigación de encontrar un gen y alteraciones de un gen que se asocien con la presencia del asma. El único hallazgo consistente es que no se ha encontrado un gen o un grupo de genes que determinen en todas las poblaciones estudiadas de forma consistente este hallazgo, ¿sí? Lo que lleva a pensar de que efectivamente la carga genética, si bien juega un papel importante, no lo es todo en el asma y quizás lo más importante sea la interacción entre los genes y el medio ambiente. Se han identificado algunos genes que pueden estar relacionados con la presencia de asma. Sin embargo, la magnitud de la asociación entre estas variaciones genéticas y la presencia de asma es muy baja. Vemos acá el ejemplo de dos genes y alteraciones en estos genes en el cromosoma 20 y en el cromosoma 7, genes que están relacionados con, por ejemplo, la remodelación de la vía aérea. Y a pesar de ese vínculo claro entre la presencia de anomalías puntuales en esos genes y anomalías en la remodelación de la vía aérea o en factores transcripcionales, cuando se lleva esto desde la explicación y desde el hallazgo molecular tratándolo de encontrar una asociación en un grupo poblacional, vemos que, por ejemplo, el OR entre esta anomalía genética y la presencia o no de asma todavía tiene una magnitud muy baja. Son ORs que no sobrepasan el 1,5 o 1,4, es decir que y con intervalos de confianza aún que están muy cercanos al 1, lo cual tiene una explicación y que es la misma que hemos mencionado desde el principio, de que efectivamente no es solamente una alteración genética la causante del asma, sino es un grupo de alteraciones que tienen cada una baja magnitud de efecto, pero que en conjunto son las que van a llevar justamente a la presencia de un fenotipo. Bien. Quizás uno de los genotipos más estudiados son una serie de genotipos que se presentan en el cromosoma 17, en el brazo largo,
en el cual se ha encontrado una fuerza de asociación relativamente superior frente a otros hallazgos, un OR de 1.44. Sin embargo, digamos que estamos ante diferencias que no son quizás significativas desde el punto de vista clínico entre la magnitud de la asociación entre este hallazgo con los hallazgos previos, ¿sí? Esto ha hecho de que justamente el asma, así como lo que ocurre con la diabetes mellitus, se enmarque dentro de una hipótesis de enfermedades comunes y variantes comunes en las cuales efectivamente este grupo de enfermedades son causados por alelos que, si bien son prevalentes, tienen un efecto, una magnitud en el efecto y en la asociación muy pequeña, pero que en conjunto son lo que viene a producir un fenotipo específico. También quizás una de las áreas más promisorias es tratar de estudiar no solo la presencia de alteraciones en la secuencia de ADN que se asocien con la transcripción y la síntesis alterada de una proteína o de una enzima, sino estudiar justamente alteraciones en factores de transcripción y específicamente también estudiar alteraciones en los patrones de acetilación de histonas, patrones que no solamente puedan ser heredables, sino también modificables según la interacción con el medio ambiente, lo que conocemos como epigenética. Y quizás justamente debido a la gran interacción que puede tener esta enfermedad con el medio ambiente, quizás sean los estudios epigenéticos los que encuentren una mayor fuerza de asociación entre alteraciones en el patrón de metilación de histonas que va a permitir la expresión de ciertos genes y su interacción con el medio ambiente. Aquí vemos un ejemplo de modificaciones epigenéticas que inducen consecuencias similares a lo que ocurre ante la exposición, distintas exposiciones ambientales. Vemos, por ejemplo, que se ha podido reproducir, por ejemplo, alteraciones o el efecto, por ejemplo, del tabaquismo pasivo, del efecto de la exposición inútero a tabaco, el efecto de las endotoxinas o el efecto del estrés oxidativo se ha podido reproducir también realizando modificaciones epigenéticas. Entonces, lo cual definitivamente abre el camino a que el mecanismo por el cual estos factores ambientales que se han encontrado a través de estudios epidemiológicos aportan a la causalidad, a la generación, a la incidencia del asma, tienen que ver justamente con modificaciones epigenéticas. Ahora, cuando hablamos de determinantes ambientales de las enfermedades respiratorias, tenemos que aclarar lo que significa el término medio ambiente. Ese término de medio ambiente va mucho más allá de relacionar el agua, el clima con una enfermedad. Cuando hablamos de medio ambiente en enfermedades respiratorias, hablamos es el acúmulo de efectos externos a lo largo de la vida que van a promover una serie de cambios a nivel celular y en la expresión genética y epigenética. Entonces, introducimos en este concepto el tiempo y el efecto acumulativo que tienen entonces estos factores sobre la incidencia de cambios celulares, cambios moleculares que van a determinar la presencia de distintos fenotipos en el asma. Bien, ahora, estas influencias externas, este ambiente, es claro de que va a determinar distintos patrones de desarrollo del sistema pulmonar y el sistema inmune, ¿sí? Y entre más temprano se presenten justamente estas influencias externas, puede llegar a determinar un camino específico que va a terminar en un fenotipo específico, el cual no tiene vía de retorno. Bien.
Además de que el papel de estas influencias externas o del medio ambiente es muy específico respecto al momento en el cual interactúa por ejemplo, con la carga genética o con mecanismos fisiopatológicos, ¿sí? Por ejemplo, vemos de que es posible lograr cierto grado de maduración pulmonar en recién nacidos pretérminos si se aplica corticoides en un periodo de gestación específico, no en cualquier momento de la gestación. Es decir, la exposición a estos factores externos va a ser tiempo específico para que ejerza su efecto final. ¿Bien? Y justamente la capacidad que tenga el individuo para manejar estos factores externos es lo que va a dictaminar la capacidad de adaptarse y la capacidad de entrar a un estado patológico. Bien. Otro ejemplo en la interacción entre genes y medio ambiente, por ejemplo, se da con la fibrosis quística, ¿sí? Genes no relacionados con la fibrosis quística que interactúan con factores ambientales pueden llegar a inducir un patrón de desarrollo distinto, por ejemplo, con la expresión de hilio meconial. Y la presencia justamente de este fenotipo de niños que presentan hilio meconial es la que se asocia con pacientes que tienen este fenotipo que genera mayor carga de mortalidad por la mayor presencia de problemas pulmonares y una reducción más acelerada de la función pulmonar respecto a otros fenotipos de pacientes con fibrosis quística. Bien. También esta interacción es muy específica, por ejemplo, en el caso del asma, ¿sí? Es más, digamos que la reflexión final que se tiene hasta el momento es que efectivamente estas influencias externas o medio ambiente en el asma juegan un papel totalmente regulatorio o modulatorio en la expresión génica. Por ejemplo, el patrón de desarrollo del sistema inmune en etapas tempranas está influenciado justamente por esa serie de estímulos externos. Vemos cómo a nivel inmune de acuerdo a la exposición que se tenga en etapas tempranas y a la presencia o no de ciertas características genéticas, se puede llegar a presentar un patrón inmune como es, por ejemplo, un patrón en el cual predomina una respuesta Th1, una respuesta que en sí favorece la respuesta celular mediada por inmunoglobulina G e interferón gamma, y la presencia o no de esa serie de estímulos en personas con cierta susceptibilidad genética puede también llevar a la expresión de un patrón inmune totalmente distinto en el paciente, un patrón en el cual predomine la respuesta Th2, en el cual se promueve es una respuesta mediada por inmunoglobulina E, una respuesta mediada por anticuerpos, donde va a predominar el interferón 4, el interferón 5, el interferón 13. Entonces, de acuerdo al grado de exposición que se tenga y a la predisposición genética, puede llegar el individuo a tener cierto patrón de desarrollo en el sistema inmune y también en el sistema respiratorio. Este patrón se va a asociar con una respuesta diferencial, que es lo que va a determinar, en
en el caso del asma, la incidencia, por ejemplo, de broncoespasmos recurrentes, ¿sí? El efecto protector en la reducción de la respuesta TH2 y asma atópica, por ejemplo, en el caso ante la exposición con la endotoxina, es modulado, por ejemplo, por polimorfismo del gen, de los genes que van a sintetizar el Toll-like receptor 2, por ejemplo. Entonces, eh, de acuerdo, al grado de exposición que tenga no solamente el niño en los primeros años, sino la madre durante la gestación, el grado de exposición que tenga la madre o el niño a la endotoxina, por ejemplo, la endotoxina bacteriana, y según la presencia o no de polimorfismos en el Toll-like receptor en el niño, esa interacción es la que va a permitir que el niño genere a futuro episodios sibilantes recurrentes y aumente la morbilidad en los primeros años. Bien, así como el riesgo, por ejemplo, también de asma atópica. Bien, esto es conocido como la hipótesis de la higiene, en la cual se derivó, como comentaremos más adelante, de hallazgos en donde las poblaciones rurales presentaban una menor incidencia de este fenotipo atópica respecto a poblaciones en las ciudades. Bien, después de estudiar el porqué de este hallazgo, estaba relacionado justamente con la mayor exposición de endotoxina bacteriana que se presentaba en el campo respecto a las ciudades, pero también después se vio de que este es un efecto que va a ser diferencial de acuerdo a la presencia o no de polimorfismos en ciertos receptores como el Toll-like receptor, que es un receptor de reconocimiento de reconocimiento ante antígenos bacterianos. También el gen del receptor del CD14 quizás fue uno de los estudiados con mayor anterioridad respecto a los polimorfismos del Toll-like receptor. Polimorfismos entonces en el gen del CD14 en la posición 159 se asoció con una interacción antagónica en el cual el mismo alelo puede llegar a proteger con ciertos niveles de exposición a endotoxina bacteriana con altos niveles, pero cuando hay bajos niveles de exposición a endotoxina bacteriana, la presencia de este mismo polimorfismo se asocia a la incidencia de asma. Bien. También experimentos en animales han demostrado que la exposición a alergenos particulares en periodos específicos del desarrollo pueden llevar a que se desarrolle o no tolerancia. Justamente las personas no asmáticas tienen esa capacidad de desarrollar tolerancia ante la exposición de antígenos y de sustancias en el medio ambiente. El paciente que es asmático tiene esa incapacidad para desarrollar esta tolerancia ante esta exposición ambiental, y si esa exposición es repetida, pues monta una respuesta mediada por inmunoglobulina E luego de la reexposición. Bien. Aquí vemos tres distintos fenotipos posibles en la interacción entre gen y ambiente. Tenemos que es posible tener un genotipo en el cual es una persona que tiene una baja susceptibilidad genética, no tiene esa gran cantidad de
de alteraciones genéticas de baja magnitud y que además convive en un ambiente en el cual no existe una gran cantidad de influencias externas que favorezcan el desarrollo del asma, ¿sí? Este fenotipo va a ser muy distinto a aquel en el cual efectivamente tiene una mayor carga genética, tiene una mayor carga ambiental, pero una menor carga genética, ¿bien? Y va a ser un fenotipo también muy distinto a aquel paciente que tiene una gran susceptibilidad genética y está en un ambiente de riesgo, ¿bien? Ahora, en este mismo plano vemos claramente el papel que puede llegar a generar el fenotipo en el momento de expresión justamente de la enfermedad, en este caso del asma, ¿sí? Es posible que estos pacientes que tienen una menor susceptibilidad genética, que presentan menos insultos ambientales, puedan llegar a tener quizás síntomas en etapas muy tempranas, pero son individuos que no van a tener un menor riesgo de desarrollar asma o episodios sibilantes recurrentes, mientras que los pacientes que efectivamente tienen esa alta susceptibilidad genética y están expuestos a insultos del medio ambiente que favorecen justamente las crisis y el desencadenamiento de la respuesta inmune, son pacientes que incluso o se pueden llegar a presentar en edades tempranas o se pueden llegar a presentar en edades un poco más tardías. ¿Bien? Bien, entonces es claro después de la reflexión anterior el papel que juega la carga genética, las alteraciones en el material genético, en la presencia de la enfermedad y en la severidad de la enfermedad. Tiene un aspecto diferencial entre lo que ocurre en fibrosis quística respecto a lo que ocurre en asma, y vimos claramente la interacción y ejemplos de interacción entre el medio ambiente y la carga genética en el desarrollo del asma. Bien, ahora repasemos un poco lo que es la anatomía del sistema respiratorio. Iniciando con el sistema respiratorio lo podemos clasificar como en dos grandes subdivisiones, teniendo en cuenta la vía aérea, en la vía aérea superior y la vía aérea inferior, colocando la línea divisoria luego del cartílago cricoides. Hacia arriba del cartílago cricoide la vía aérea superior y por debajo del cartílago cricoide la vía aérea inferior. Después del cartílago cricoide vemos la tráquea. La tráquea contiene alrededor de 16 y 18 anillos cartilaginosos que son incompletos, forman una C invertida, en donde la parte posterior de la tráquea está formada por una membrana fibromuscular llamada membrana traqueal posterior. Cuando se hace una broncoscopía y se está examinando la vía aérea, es de utilidad saber de que el broncoscopio flexible va a ocupar hasta un 10 a un 15% de la sección traqueal, y esto es muy útil para estimar el tamaño, tener una idea de la proporción o el porcentaje de vía aérea ocupada por una lesión. La tráquea tiene dos porciones, una porción intratorácica y una porción extratorácica. La porción intratorácica es toda la tráquea que transcurre detrás del manubrio esternal. Bien,
La tráquea extratorácica mide en promedio de 2 a 4 centímetros, mientras que la intratorácica, es la gran porción de la tráquea, mide entre 6 a 9 centímetros. Y es posible ver la aparición de bronquios traqueales antes de la bifurcación en la carina. La aparición de estos bronquios traqueales es mucho más frecuente en el lado derecho que en el lado izquierdo. Después de la tráquea podemos ver la carina, donde justamente se van a dividir en dos bronquios, el bronquio fuente derecho y el bronquio fuente izquierdo. Si nos vamos por el bronquio fuente derecho, el bronquio fuente derecho mide aproximadamente 2,5 centímetros de largo y tiene un diámetro de 10 a 16 milímetros. Es un bronquio que es mucho más vertical que el izquierdo, y esto tiene una gran importancia clínica porque esto explica la localización preferencial de los cuerpos extraños en el bronquio derecho o la mayor incidencia de neumonía aspirativa en el bronquio derecho, justamente por esa orientación mucho más vertical, bien, respecto al bronquio fuente izquierdo. El bronquio fuente izquierdo es un poco más largo, mide 4 a 5 centímetros de largo. Parte del esófago se encuentra adherido justamente al bronquio fuente izquierdo. Quizá los 2 primeros centímetros está pegado el esófago con esta primera porción del bronquio fuente izquierdo. Es justamente en esta área, en la primera porción del bronquio fuente izquierdo, donde es justamente más frecuente encontrar fístulas broncoesofágicas, especialmente en pacientes con alguna neoplasia o con historia de procedimientos esofágicos o con historia de radioterapia o fístulas congénitas. Si seguimos por el bronquio fuente derecho, nos vamos a encontrar con la primera división del lóbulo superior derecho. El lóbulo superior derecho tiene 3 divisiones segmentarias. Está el segmento apical, el segmento anterior y el segmento posterior. Aquí lo vemos en la figura en tercera dimensión. Bien, y vemos la figura endoscópica. Bien, el S1 va a corresponder al segmento apical y vamos a encontrar tanto el segmento anterior como el segmento posterior. Bien. Siendo y recordando de que el segmento S2 va a ser el segmento posterior y el S3 va a ser el segmento anterior. Bien. Después nos vamos a encontrar con el bronquio intermedio. El bronquio intermedio más o menos mide 2 centímetros y va a terminar donde se origina ya los bronquios del lóbulo medio. El bronquio del lóbulo medio mide aproximadamente 12 milímetros de largo por 8 milímetros de diámetro. El punto de origen del bronquio del lóbulo medio marca también el punto de origen del bronquio del lóbulo inferior. Justamente en el nacimiento del bronquio medio se desprenden 2 bronquios segmentarios. Bien, que sería el segmento lateral, que sería el S4, y el segmento medial, que es el S5. Bien, entonces, repasamos. Vamos por el bronquio fuente derecho. La primera bifurcación que encontramos sería los bronquios o el bronquio del lóbulo superior, el cual se divide automáticamente en 3 segmentos: el S1 el apical, el S2 el posterior y el S3 el anterior. Bien,
Después vemos un bronquio intermedio de 2 centímetros y al finalizar el bronquio intermedio vamos a ver el bronquio del lóbulo, del lóbulo medio con sus dos segmentos, el segmento medial y el segmento lateral. El S4 es el lateral y el S5 es el medial. Bien. Y aquí vemos claramente la entrada del bronquio del lóbulo medio. Bien. Y finalmente vamos hacia el lóbulo inferior derecho. En el lóbulo inferior derecho vamos a ver claramente el segmento apical del lóbulo inferior derecho, que es el S6, que es el segmento superior, que es la primera rama en el cual se va a dividir el bronquio del lóbulo inferior derecho. Después va a surgir un tronco el cual va a dar nacimiento a varios bronquios segmentarios. Bien, va a dar nacimiento al segmento medial basal, que sería el S7. Va a dar nacimiento al segmento anterior basal, que es el S8. Va a dar nacimiento al segmento lateral, que es el S9. Bien, y al segmento posterior, que sería el S10. Bien, aquí vemos claramente el segmento 8, el segmento 9, el segmento 10. Bien, el segmento 8, recordemos, el anterior basal, el segmento 9, el lateral basal, y el segmento 10, el posterior basal. Bien. Entonces, para resumir, en el bronquio del lóbulo inferior derecho vamos a ver primero el segmento apical, que es el S6. Después veremos el segmento medial, que es el S7. Bien. Y después veremos, como lo vemos claramente en la imagen endoscópica, los tres últimos segmentos: el segmento basal, el segmento lateral y el segmento posterior, también conocidos como los tres mosqueteros en la jerga endoscópica. Entonces, resumiendo, el árbol bronquial derecho tiene un lóbulo superior derecho que tiene tres segmentos: el apical, el posterior y el anterior. El bronquio del lóbulo medio, que nace apenas termina el bronquio intermedio, va a tener un segmento medial y un segmento lateral. El segmento lateral es el S4, el medial es el S5. Y inmediatamente también está el nacimiento del bronquio del lóbulo inferior izquierdo. El primero que vemos es el apical, después el medial y los tres mosqueteros: el segmento anterior, el lateral y el posterior. Bien. El árbol bronquial izquierdo tiene importantes diferencias respecto al árbol bronquial derecho, ¿sí? El bronquio del lóbulo superior izquierdo se origina a nivel inferior con respecto o en relación al bronquio, a su par en el bronquio, en el pulmón derecho, en el árbol bronquial derecho. Es mucho más inferior. Bien. En el bronquio del lóbulo superior derecho va a existir una división que va a dar dos segmentos: un segmento culminaro superior y un segmento que va a ser la língula. En el primer segmento vamos a ver el segmento apico posterior y el segmento anterior,
y en la língula se va a subdividir en el segmento superior y en el segmento inferior. Bien, aquí lo vemos claramente. Bueno, vamos por el bronquio fuente izquierdo. Vamos a anotar claramente el bronquio del lóbulo superior izquierdo, que va a ser la primera división. Y ese bronquio del lóbulo superior izquierdo va a tener dos subdivisiones, el ápico posterior y el anterior, y el segmento de la língula, que tiene un superior y un inferior. Bien. Después el bronquio del lóbulo, aparece el bronquio del lóbulo inferior izquierdo, el cual da origen a 4 bronquios segmentarios. Bien. En primer lugar, pues encontraremos el segmento S6 o apical. Después vamos a encontrar el segmento anteromedial, después el segmento lateral y el segmento posterior. Bien, vemos que hay una diferencia respecto al árbol bronquial derecho. El segmento bronquial que llega al segmento medio basal en el lado derecho no es una entidad separada como en el izquierdo. Como resultado, los segmentos S7 y S8 están combinados. Bien, están combinados en este anteromedial, no se separan como en el bronquio fuente derecho. ¿Sí? Y entonces, debido justamente a la ausencia del S7, el tronco, el segmento basal, o sea el S9, es un poco más largo en el derecho que en el izquierdo. Bien. Entonces, resumiendo, el árbol bronquial izquierdo tenemos dos lóbulos, el lóbulo superior y el lóbulo inferior en el pulmón izquierdo. El lóbulo superior va a tener dos segmentos, ¿sí? Va a tener el segmento culminar o segmento superior y el segmento de la língula. A su vez, el bronquio culminar va a dar origen a dos bronquios segmentarios, que es el ápico posterior y el anterior, y el de la língula va a dar origen a los segmentos superior e inferior. Y el bronquio inferior izquierdo va a tener apenas cuatro segmentaciones, ¿sí? Va a tener apenas 4 segmentaciones y no 5, como ocurre en el lóbulo inferior derecho, porque existe una fusión en los segmentos S7 y S8. Bien. Vamos a hacer un recorrido endoscópico a través de las imágenes. Aquí vemos, en primer lugar, esta es la primera imagen que vemos después de atravesar la nariz. Vemos la epiglotis, vemos las glándulas submucosas, vemos una gran cantidad de glándulas, amígdalas, ¿sí? La pared posterior. Atravesamos la glotis y encontramos encontramos la subepiglotis. Este es un área muy importante porque, por ejemplo, la gran mayoría de las estenosis luego de las intubaciones son estenosis subepiglóticas, o sea, luego de pasar las cuerdas vocales. Después seguimos endoscópicamente y nos vamos a encontrar con la tráquea, que tiene una estructura bastante característica, ¿sí? Y vamos a llegar finalmente a la carina, ¿sí? Si estamos en posición neutral, vamos a poder ver aquí ver la carina. Vemos el bronquio fuente derecho y el bronquio fuente izquierdo. Aquí está invertida la imagen, porque está también invertida la manera en la cual tenemos el broncoscopio, ¿sí? Si nosotros giramos hacia la derecha, vamos a encontrar el bronquio fuente derecho. Si giramos a la izquierda, vamos a encontrar el bronquio fuente izquierdo. Bien.
Si nos vamos, a la derecha, vamos a encontrar en primera instancia el bronquio superior derecho, ¿sí? Vamos a encontrar el bronquio superior derecho, luego el bronquio intermedio, después encontraremos el bronquio del lóbulo medio y el bronquio inferior derecho. Bien, y aquí vemos aún más claro la presencia del bronquio del lóbulo medio, el segmento superior del bronquio inferior derecho y el resto de segmentos basales. Bien, si nos vamos a la izquierda, vamos a entrar por el bronquio fuente izquierdo, vamos a encontrar el bronquio del lóbulo superior izquierdo, el cual va a tener dos divisiones, una división superior y la división de la língula. Y aquí encontramos los segmentos del lóbulo inferior izquierdo. Y aquí vemos claramente que sigue si nosotros seguimos avanzando broncoscópicamente. Bien, si nosotros estamos en el pulmón derecho y seguimos avanzando broncoscópicamente, vamos a encontrar en el fondo los segmentos basales anterior, lateral y posterior del lóbulo inferior derecho. Bien, igualmente si nosotros seguimos avanzando por el lóbulo inferior izquierdo, vamos a encontrar los segmentos posteriores, lateral y anterior del lóbulo inferior izquierdo. Bien. Aquí es lo que habíamos mencionado anteriormente, la división entre la vía aérea superior y la vía aérea inferior, luego del cartílago cricoides. Respecto a la segmentación pulmonar, esto que vimos anatómicamente en forma macroscópica, esta segmentación va a transcurrir desde los bronquios fuentes hasta la segmentación 15, 16. Todos los bronquios que están que transcurren entre los bronquios fuentes y la segmentación 15-16 los vamos a conocer como vías aéreas de conducción y van a tener unas características histológicas particulares que vamos a ver más adelante. Mientras toda la segmentación que transcurre desde la división 16 hasta los sacos alveolares es lo que vamos a conocer como los bronquios respiratorios, donde efectivamente va a dar el intercambio, la vía aérea donde se va a dar el intercambio gaseoso. Bien, entonces pasamos de bronquios. Cuando estamos en la cuarta segmentación hablamos de bronquiolos. Bien, el bronquiolo terminal es cuando estamos en la segmentación 14. Entre el bronquiolo terminal y el bronquiolo respiratorio está un bronquiolo de transición que sería la subdivisión 15. El verdadero bronquiolo respiratorio comienza a partir de aproximadamente después de la división 16 y ya a partir del bronquiolo respiratorio ya hay unidades que tienen intercambio gaseoso. Esa es la gran diferencia. Aquí no existe intercambio gaseoso. Cuando ya entramos a los bronquiolos respiratorios sí existe intercambio gaseoso. Después del bronquiolo respiratorio estos se van a subdividir en ductos alveolares y finalmente en sacos alveolares. Aquí vemos las características histológicas de la tráquea. La tráquea se caracteriza por tener una mucosa
y una lámina propia, aquí epitelio cilíndrico, pseudoestratificado ciliado. Viene la lámina propia, después de la lámina propia vamos a encontrar la submucosa y después vamos a encontrar la adventicia. Esta adventicia, que en la tráquea es donde se encuentra el cartílago, en el caso del cartílago se va a hacer, a medida que vamos transcurriendo en la vía aérea, se va a hacer de forma intermitente y esta adventicia es la que va a dar origen entonces a lo que vamos a conocer como el intersticio. Esta adventicia tiene una gran importancia porque es justamente lo que se altera en enfermedades como en el enfisema, o lo que se altera también en los niños que nacen con vía aérea congénitamente estrecha y que tienen episodios sibilantes con mala respuesta terapéutica a broncodilatadores y a corticoides. Vemos claramente la transición histológica, ¿sí? En la tráquea hay una gran cantidad de moco, de surfactante, hay un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, vemos la lámina propia, se encuentran los capilares, se encuentran las glándulas, se encuentra la adventicia con el cartílago, esto se va adelgazando progresivamente, también se va adelgazando el epitelio, se va adelgazando la adventicia hasta que entramos eso ocurre en los bronquiolos, hasta que llegamos a los alvéolos, donde existe una reducción total del epitelio, donde vamos a ver solamente ya neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, un adelgazamiento también del intersticio. Bien. Entonces, como vemos, el epitelio cambia de ser ciliado pseudoestratificado columnar a ser un epitelio en los bronquios cuboidal simple. Bien. Como vemos también en todos los niveles existe un mosaico celular. Vamos a encontrar glándulas submucosas o células caliciformes muy abundantes en la vía aérea de gran calibre, que van a contener pues las células serosas que van a producir el moco. En la submucosa es la que va a contener justamente los vasos, las estructuras nerviosas, el músculo liso. En la adventicia va a estar el cartílago. En la submucosa vamos a encontrar también mastocitos que van a liberar sustancias vasoactivas. El cartílago es una estructura muy importante dado que mantiene la vía aérea en la inspiración, evitando el colapso. La ausencia congénita justamente del cartílago es lo que ocurre en un síndrome que se llama el síndrome de Williams-Campbell, o también ocurre en el enfisema lobar congénito. La ausencia entonces del cartílago va a predisponer a que los pacientes con el síndrome de Williams-Campbell, por ejemplo, presenten bronquiectasias e infecciones pulmonares a repetición. El músculo liso, que lo vemos también luego de la lámina propia, lo vemos en la mucosa. El músculo liso en la vía aérea, en los bronquios, de gran calibre va a tener una forma en C, ¿sí? Va a tener un cierre incompleto, pero va a tener una forma en C tratando de acoger todo el bronquio fuente, el bronquio segmentario, pero en la medida en que nos vamos adentrando en bronquiolos terminales y bronquiolos respiratorios, la disposición ya de ese músculo liso no va a ser en C, sino va a tener una disposición helicoidal, adelgazándose hasta alcanzar los ductos alveolares. Este músculo liso está presente en todas las edades, inclusive los neonatos tienen músculo liso, quizás en menor proporción que los adultos, pero ellos tienen músculo liso también. Ahora, la deficiencia congénita de músculo liso en la vía aérea superior y de fibras elásticas es lo que es la característica de un síndrome que se llama el síndrome de Muir-Kuhn, el cual, debido a la ausencia justamente de este músculo, se va a presentar una megalotraquea, megalobronquios, los cuales van a predisponer a infecciones recurrentes.
Ahora, miremos un poco la celularidad del epitelio respiratorio. Encontramos las células ciliadas, que son las responsables de movilizar el moco hacia la faringe. Vemos que el moco tiene dos capas, una capa superficial bastante viscosa, que es el gel, y una capa menos viscosa, que es lo que conocemos como el sol, y que es totalmente periciliar. Justamente los cilios. Los cilios son estructuras bastante complejas en la medida en que son túbulos. Hay 9 pares de túbulos dentro del cilio. Tienen un movimiento un movimiento en dirección, tratando de proyectar el moco hacia la orofaringe. Se mueven con una frecuencia de 8 a 20 Hz. Justamente existe una enfermedad que es la disquinesia ciliar primaria, en la cual existen defectos estructurales o funcionales justamente en los cilios. Pueden existir defectos ya sea dentro de los túbulos o dentro del armazón radial de brazos internos y externos para mantener la estructura del túbulo, ¿sí? Ahora, estos cilios están presentes también incluso en los bronquios pequeños, no son estructuras únicas del epitelio respiratorio superior. Bien, encontramos también las células de Glovet, que son células que se encuentran principalmente en la tráquea y en los bronquios. Son células productoras de mucina. Son células que se caracterizan porque se aumenta su hallazgo en pacientes con bronquitis crónica, y por eso la gran cantidad de secreción en el paciente con esta patología. Y a medida que se va avanzando en el aparato respiratorio, estas van a ser reemplazadas por unas células que se llaman células de Clara. Bien. Ahora, las células basales, ¿sí? Las células basales las vemos acá, son células que están en la base, no alcanzan el lumen, la luz respiratoria. Son células que son precursoras de las células ciliadas y son precursoras de células secretoras, ¿sí? Tienen una gran importancia porque estas células basales pues hacen sinapsis con terminales axónicas postganglionares. De ahí de que la estimulación de estas terminales axónicas postganglionares van a llevar a la secreción por parte de estas células basales de serotonina, de bombecina, de péptido relacionado con calcitonina. Y son la liberación de estas sustancias las que van a regular, por ejemplo, el tono broncomotor del sistema no simpático y no parasimpático, que veremos más adelante. Hablamos también de las células de Clara. Habíamos mencionado que las células de Glovet, a medida que se va transcurriendo el aparato respiratorio, en la histología y en la morfología del aparato respiratorio, van a transformar en células de Clara. Estas células de Clara, como vemos, tienen un aspecto algo triangular. Estas células protruyen hacia la lumen, van a liberar una serie de proteínas. La proteína se llama proteína secretora de las células de Clara. Tienen un papel inmunomodulador. También estas células de Clara tienen una gran maquinaria metabólica. Por ejemplo, tienen la capacidad de procesar y biotransformar xenobióticos utilizando las reacciones de fase 1, las reacciones dadas por los citocromos, y también son células progenitoras del epitelio bronquial, ¿sí? Y por último también vamos a encontrar, además de las células basales, de las células de Glovet, de las células ciliadas y después de las células de Clara, vamos a encontrar células neuroendocrinas que van a estar en acúmulos de células neuroendocrinas, no van a estar tan dispersas como las anteriores. Van a secretar mediadores capilares a nivel subepitelial. Van a funcionar estas células neuroendocrinas como sensores de presión de oxígeno, y son células que se ven frecuentemente en pacientes que están sometidos a hipoxemia crónica.
Ahora, estas son algunas de las subdivisiones en la estructura pulmonar desde el punto de vista funcional. El acino pulmonar es la menor unidad radiológica, es lo que es. Si nosotros amplificamos una radiografía, es lo que vemos como una roseta, es una unidad radiológica el acino pulmonar, y es parénquima ventilado por un bronquiolo terminal. Todo el parénquima ventilado por ese bronquiolo terminal es lo que conocemos como acino pulmonar y es la menor unidad radiológica. Los alvéolos que hacen parte de un acino se van a comportar funcionalmente de una misma manera, tienen un tronco común. Cada acino se va a dividir en dos hemiacinos, cada uno de los cuales se va a dividir además en dos lobulillos pulmonares primarios. Se estima que cada acino puede contener hasta 2000 alvéolos. Entonces, el acino pulmonar es todo el parénquima ventilado por un bronquiolo terminal. Y esa es la menor unidad radiológica. El acino pulmonar se va a dividir en dos y a su vez cada hemiacino se divide en dos. Y cada una de estas divisiones son los lobulillos pulmonares primarios. Ahora, el lobulillo pulmonar primario sí es una unidad funcional desde el punto de vista respiratorio. Es la menor unidad funcional donde se realiza el intercambio gaseoso. Es una unidad respiratoria terminal, donde van a existir bastantes similitudes dentro de los alvéolos que pertenecen al lobulillo pulmonar primario en las presiones de oxígeno y de CO2. Existe también una circulación colateral entre los sacos alveolares. Después de la presencia del lobulillo pulmonar primario, este lobulillo pulmonar primario se va a subdividir en una gran cantidad de lobulillos pulmonares secundarios. ¿Qué es el lobulillo pulmonar secundario? Es una unidad anatómica que es ventilada por un bronquio propiamente dicho. Es la porción más pequeña de parénquima que está rodeado por tabiques de tejido conectivo, ¿sí? Y un lobulillo pulmonar secundario tiene entre 3 y 25 acinos. Entonces venimos de un bronquiolo terminal. El bronquiolo terminal va a generar un acino. Un acino se divide en dos y cada hemiacino se va a dividir en dos, lo cual va a dar origen a los lobulillos pulmonares primarios, que son unidades más funcionales que anatómicas. Y cada lobulillo pulmonar primario se va a dividir en lobulillos pulmonares secundarios, que ya sí son unidades ya no anatómicas, sino es una división, no es una división fisiológica, sino es una división anatómica, dado que es la menor porción de un conjunto de acinos que están separados por tejido conectivo. Ahora, entre los acinos existe una circulación colateral, como mencionamos al principio, que está dada por los poros de Kohn, que son lugares que van a permitir la comunicación entre alvéolos que están dentro de un mismo acino. Están los canales de Lambert, que son comunicaciones entre alvéolos, entre bronquiolos respiratorios y conductos alveolares, y están los canales accesorios. Justamente los neonatos tienen una menor cantidad de poros de Kohn, que es lo que favorece la aparición de atelectasias al tener menor circulación colateral, justamente de aire. Y por esos poros de Kohn no solamente pasa aire, también son utilizados por distintos grupos celulares para comunicarse o para ir entre cada unidad respiratoria. Bien, aquí vemos ya la región alveolar. Vemos el ducto alveolar, ¿sí? Vemos el ducto alveolar, vemos el bronquiolo respiratorio, vemos las ramas de la arteria pulmonar, y si hacemos un zoom de una porción justamente del bronquiolo respiratorio, vamos a encontrar entonces el epitelio cúbico,
que vamos a notar en los acinos, vamos a encontrar macrófagos y vamos a encontrar fibras elásticas que van a ser parte ya del intersticio. Bien, el lóbulo pulmonar secundario, entonces, como veíamos, es una pequeña unidad estructural separada por tejido conectivo, del cual se van a desprender una gran cantidad de acinos. Bien, y un acino pues es la porción de parenquima pulmonar distal justamente a un bronquio terminal, bien, que está formado por 10 alvéolos. Si somos muy específicos, los alvéolos no tienen una forma esférica, tienen una forma más hexagonal. Tienen una serie, como vimos anteriormente, de canales de ventilación colaterales, por los cuales no solamente pasa aire, los macrófagos los utilizan para movilizarse. En sí, el alvéolo está formado por dos tipos de células. Está formado por los neumocitos tipo 1, que cubren el 95% del alvéolo y que son una barrera trivial para el intercambio gaseoso, pero no solamente tienen ese papel, también tienen la capacidad de transportar sodio, cloro y agua. Y están los neumocitos tipo 2, que son los más numerosos, pero debido a su forma cúbica, cuboidal, van a ocupar una menor porción, ocupan solamente el 5% de la superficie alveolar. El neumocito tipo 2 se caracteriza por tener una serie de inclusiones osmofílicas, que son los famosos cuerpos lamelares, que son nada más que lugares de almacenamiento del surfactante, ¿sí? Los neumocitos tipo 2 justamente son los que producen el surfactante, que va a reducir la tensión superficial y evitar el colapso del alvéolo. Son precursores de los neumocitos tipo 1, tienen una gran importancia además porque participan en la reparación que ocurre después de la injuria, al igual que los neumocitos tipo 1 son capaces de transportar iones, pero estos tienen la capacidad de transportarlos en contra del gradiente utilizando procesos activos. Están entonces, por lo tanto, diseñados para regular la secreción y la reabsorción de líquido, lo cual es muy importante, por ejemplo, en el feto luego del nacer, ¿sí? Hay dos patologías en especial que se ocasionan por problemas en el neumocito tipo 2, que la más frecuente es la falta de surfactante, que va a ocasionar el síndrome de estrés respiratorio en los pacientes pretérminos, y el otro es la falta de formación de estos cuerpos lamelares y mutaciones en la secreción del surfactante que van a llevar a enfermedades propias del neonato, ¿sí? Que son usualmente sospechadas en neonatos que no responden a la terapia usual con altos requerimientos de oxígeno, y su problema es que no tienen cuerpos lamelares, no pueden secretar agente surfactante, y la única solución es tratar de proveérselo de forma exógena. Bien. Ahora, el intercambio de aire solamente va a ocurrir en el lado delgado de la membrana. El lado delgado de la membrana va a ser donde hay solamente extensiones de los neumocitos tipo 1, donde está la membrana basal y donde está el endotelio. Aquí vemos justamente la forma un poco hexagonal que se encuentra en los alvéolos, los neumocitos tipo 1, los neumocitos tipo 2, bien, los capilares que transcurren entre los alvéolos y los macrófagos. Bien, los neumocitos tipo 1 no se regeneran, ¿sí? No se regeneran. Hablemos un poco de la circulación pulmonar, bien. Las arterias y las venas pulmonares, ¿sí? Las arterias, aquí vemos la arteria pulmonar y las venas pulmonares, son las que van a transportar la sangre oxigenada y no oxigenada, ya sea del corazón al pulmón y del pulmón al corazón nuevamente. Como vemos, las arterias van siguiendo la división bronquial, ¿sí? Estas arterias bronquiales son las que
provienen del corazón derecho y traen sangre desoxigenada. Y las venas pulmonares son más periféricas y son las que van a llevar sangre oxigenada hacia el corazón, hacia la aurícula izquierda. Bien. También existe otro sistema circulatorio que son las arterias no pulmonares, sino las bronquiales, ¿sí? Las arterias bronquiales justamente y las venas bronquiales son las que van a ofrecerle sangre para el funcionamiento del parénquima pulmonar. Una porción de la sangre de las arterias y venas bronquiales, una porción va a retornar a la aurícula derecha por las venas bronquiales y otra a la aurícula izquierda por las venas pulmonares, ¿sí? La importancia de esta circulación bronquial, además de que son los que suplen de oxígeno y nutrientes para que el parénquima pulmonar pueda funcionar, es que ocurre una hipertrofia justamente de este sistema bronquial en la infección pulmonar crónica. Entonces, va a aumentar el flujo, justamente el flujo a través del sistema bronquial. Por ello, lesiones en la vía aérea fácilmente en estos pacientes van a causar hemoptisis, que es lo que ocurre fundamentalmente en pacientes con bronquiectasias. Ocurre la laceración de la bronquiectasia en un medio en el cual hay hipertrofia de la circulación bronquial y ocurre la hemoptisis. Bien, la cantidad de músculo que se encuentra en los vasos, en los vasos, arterias pulmonares, va a ser muy similar en neonatos que en adultos, y esto es muy importante porque recordemos que la circulación fetal es una circulación donde hay una gran resistencia debido al shunt derecha-izquierda dado por el ductus arterioso. El endotelio de los vasos pulmonares va a producir glucocáliz, va a producir el factor de von Willebrand necesario para el funcionamiento plaquetario. Hablemos un poco de la inervación del sistema respiratorio. El sistema parasimpático proviene fundamentalmente del nervio vago. El sistema simpático proviene de ganglios torácicos, cervicales y torácicos. Estos se van a congregar alrededor del ilio, tanto las fibras que provienen del nervio vago como las fibras que provienen de los ganglios cervicales y torácicos, y van a formar en conjunto el plexo pulmonar. Bien, fibras amielínicas y amielínicas entran a los tejidos alrededor de la vasculatura pulmonar y a lo largo de la vía aérea. Bien. Ahora, ¿qué efecto va a tener la estimulación autonómica sobre el músculo liso? La estimulación vagal va a llevar a la broncoconstricción del músculo liso en los bronquios, y el estímulo adrenérgico va a llevar a la broncodilatación. Ese es el efecto sobre el músculo liso bronquial. Ahora, el efecto que tiene lo mismo sobre la musculatura que se encuentra en los vasos pulmonares es distinta. Bien, por ejemplo, en el pulmón fetal, el estímulo adrenérgico va a llevar a la broncoconstricción, y el estímulo vagal colinérgico va a llevar a la vasodilatación. Entonces tienen respuestas distintas en el músculo dependiendo si hace parte de la musculatura bronquial o la musculatura vascular.
También gran parte de las estructuras sensitivas van a utilizar las vías vagales. Van a existir tres tipos de receptores. Existen receptores de lenta adaptación, especialmente en el músculo liso de la vía aérea. Estos receptores de lenta adaptación van a ser estimulados por cambios de volumen y cambios de presión en la vía aérea. Son justamente los responsables de la inhibición de la inspiración que se presenta en el reflejo de Hering-Brauer. También existen los receptores de adaptación rápida. Son receptores que son activados por estímulos mecánicos. También son receptores que son activados por las reacciones anafilácticas. El estímulo de estos receptores de adaptación rápida son los que van a inducir la taquipnea, van a inducir la tos y la broncoconstricción por estímulos mecánicos o por alergenos. Y están los receptores de las fibras C, que son receptores aferentes terminales amielínicos. Estos incluyen a los receptores tipo J de los capilares pulmonares. Los receptores de las fibras C son receptores que son estimulados por la congestión pulmonar, por el edema. Y una vez que se presenta el edema o la congestión pulmonar, el estímulo de estas fibras C amielínicas lo que va a llevar es a la disnea y a la broncoconstricción. También, como mencionamos, existe un sistema nervioso no adrenérgico y no colinérgico, donde están implicadas las células basales y donde el neurotransmisor es la sustancia P y el péptido intestinal vasoactivo. Bien. Aquí vemos un poco acerca de la anatomía del sistema linfático del aparato respiratorio. Vemos los distintos nodos mediastinales superiores, los nodos aórticos, los nodos mediastinales inferiores y lo que son los nodos propiamente a nivel iliar, interlobar, lobar segmentario y subsegmentario. Bien. La importancia del conocimiento de estos nodos, estos nódulos o ganglios, es que justamente van a aumentar su tamaño en presencia de patología, por ejemplo, patología neoplásica o patología infecciosa como la tuberculosis, llevando a compresión, por ejemplo, extrínseca de la vía aérea. La función del sistema linfático en el aparato respiratorio es remover el agua del espacio vascular, retornándola nuevamente a la circulación. Los vasos linfáticos grandes van a tener una serie de músculo liso que va a permitir justamente mantener una contracción rítmica y bombear justamente el líquido linfático hacia la circulación nuevamente. También van a tener una participación muy importante en remover partículas del pulmón y hacen parte justamente de la respuesta inmune en este sentido. Y aquí vemos la dirección del drenaje en la circulación pulmonar linfática. Vemos que va desde vasos linfáticos superficiales, drenan a ganglios traqueo-bronquiales. Estos van a drenar a ganglios paratraqueales y finalmente va a drenar hacia el tronco linfático broncomediastinal. Bien, que va a terminar en el conducto torácico y en el sistema venoso. Aquí vemos un poco con más detalle los ganglios traqueobronquiales que van a recoger justamente la linfa de los ganglios broncopulmonares. Bien, y esos a su vez drenan hacia los ganglios broncomediastinales. Bien. Los nódulos, estos ganglios o nódulos pulmonares siempre los vamos a encontrar en las bifurcaciones de los bronquios lobales, mientras que los nódulos broncopulmonares los vamos a encontrar en el ilio. Bien.
En el ilio encontramos entonces los ganglios broncopulmonares y los ganglios pulmonares en las segmentaciones bronquiales. Los traqueobronquiales los vamos a encontrar debajo de la carina. Bien. Y los paratraqueales al lado de la tráquea. Bien, entonces, por ejemplo, en pacientes con tuberculosis es frecuente que exista tuberculosis ganglionar que afecte los ganglios, tanto los traqueobronquiales como los broncopulmonares. Bien. Y justamente el aumento en los ganglios traqueobronquiales, justamente lo que puede llegar a desplazar el ángulo del bronquio fuente, ¿sí? Y aumentar este ángulo intertraqueobronquial, que es uno de los hallazgos semiológicos en la radiografía de pacientes con tuberculosis, por el aumento de estos ganglios traqueobronquiales. Y se pueden ver también atelectasias por aumento en los ganglios pulmonares o broncopulmonares. Bien. El aumento, por ejemplo, del tamaño del ilio va a ser justamente también por aumento en el tamaño de los ganglios broncopulmonares. Vemos acá el intersticio. El intersticio es el espacio que transcurre entre el alvéolo y el capilar, bien, y que está conformado por el surfactante, por las células epiteliales, por la membrana basal. Después viene propiamente el intersticio, viene la membrana basal endotelial y la célula endotelial. Bien. Vemos acá el papel que tiene el intersticio, donde vamos a encontrar una gran cantidad de elementos. En el intersticio vamos a encontrar fibroblastos, vamos a encontrar células mastocitarias, vamos a encontrar macrófagos, linfocitos, los neumocitos tipo 2. Vemos acá cómo lo que ocurre durante el engrosamiento del intersticio. Este intersticio se puede llegar a engrosar y alterar la difusión alvéolo capilar. Y se puede llegar a engrosar por presencia de necrosis. Aquí vemos el ejemplo típico. Esto ocasiona un patrón radiológico en panal de abejas, que es típico de la fibrosis pulmonar por necrosis justamente del epitelio. Vamos a ver también de que se puede engrosar por hiperplasia, por infiltración inflamatoria, por infiltración de células tumorales o por colapso. El intersticio, como vemos, es un continuo que viene desde la adventicia y que va a delimitar espacios y segmentos pulmonares. Vemos el intersticio subpleural y el intersticio y los septos interlobares, que son las divisiones periféricas del intersticio, y las divisiones internas del intersticio está el intersticio peribroncovascular y el centro lobulillar. Bien, justamente como mencionamos anteriormente, el lóbulo pulmonar secundario es la mínima cantidad de tejido dividida por intersticio. Bien, y que va a formar y va a configurar los septos interlobares. Bien, aquí lo vemos con mayor detalle. Están los septos interlobares, que es el tejido intersticial que va a enmarcar el lóbulo pulmonar secundario. Vemos cómo transcurre en el caso de las venas pulmonares y los linfáticos son, como veíamos en la imagen anterior, son periféricos, mientras que los bronquios y las arterias pulmonares siempre van centrales, ¿sí? Son centrales y mediales dentro de la estructura del lóbulo pulmonar secundario. Y aquí un poco de anatomía
anatomía en este caso de superficie y que va a ser útil para la auscultación del paciente. Vemos la representación del lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior en la cara anterior del tórax. También su proyección del lóbulo superior, medio, inferior en la porción lateral. Por eso la importancia de la auscultación axilar y la auscultación de perfil en el paciente, y esto en el lado izquierdo, el lóbulo superior y el lóbulo inferior izquierdo, y la proyección de los lóbulos en el dorso. Vemos claramente que los lóbulos inferiores, tanto el derecho como el izquierdo, es lo que más se proyecta a la auscultación en auscultación posterior. Bien. Vemos aquí la representación radiográfica de los distintos lóbulos y los segmentos. Acordémonos, el lóbulo superior derecho tiene un segmento apical, uno posterior que es el SL2, S2 y uno anterior que es el S3. Está el lóbulo medio, que está con su segmento lateral y su segmento medial, que es, digamos, que es el segmento donde más patología pulmonar ocurre en edad pediátrica, en el lóbulo medio, por esas características anatómicas que veíamos. Y vemos las proyecciones del lóbulo inferior, el segmento apical, el anterior y el lateral. Mire que no se proyectan todos los lóbulos. En una radiografía de frente no se proyectan todos los lóbulos, todos los segmentos del lóbulo inferior derecho, por ejemplo. Solamente van a ser visibles con una técnica, con una radiografía lateral. Y aquí la proyección del lóbulo superior y el lóbulo inferior izquierdo, el segmento ápico posterior y el segmento anterior, y los distintos segmentos, especialmente los segmentos del lóbulo inferior izquierdo, el segmento apical, el segmento anterior y lateral, y los segmentos de la língula que van a tener solapamiento con la estructura cardíaca. Bien, y aquí las proyecciones de los lóbulos. Miremos que el lóbulo posterior, el segmento posterior del lóbulo inferior izquierdo, solamente va a ser visible con una radiografía de perfil. Y aquí distintas estructuras de anatomía radiológica, bien, que vamos a detallar cuando estemos hablando de pruebas diagnósticas. Bien, entonces, después de esta charla vimos aspectos genéticos y de interacción del medio ambiente con la genética en dos ejemplos claros de patología pulmonar, como es el asma y la fibrosis quística. Hicimos un pequeño viaje a través de la vía aérea, desde la tráquea hasta los segmentos pulmonares. También vimos las características histológicas de la vía aérea, los distintos tipos de células que hacen parte del mosaico, en la estructura de la vía aérea. Vimos también las características de la inervación del sistema nervioso, del sistema respiratorio, la circulación linfática y un poco de anatomía práctica, radiológica y frente al paciente.